Continuando con nuestro programa, Haciendo Amigo con Jesús, tratando el tema de la sexualidad bajo el orden de Dios, nos encontramos, estamos aquí con nuestra hermana Zaida Yanira Morao Alfonso, conocida como Yani por cariño, por toda su familia. Ella nos cuenta su testimonio, o va a contar su testimonio para la gloria y honra del Señor. Ella lleva una vida de lesbianismo, una vida sumergida en un mundo muy oscuro, pero que sea ella misma contándonos su testimonio. Pero antes de iniciar el testimonio de la hermana, quiero leerle un versículo bíblico que lo podemos encontrar en Colosenses, capítulo 3, versículo 5, y dice la palabra santa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malo deseo y avaricia, que es idolatría. Si vemos el contexto bíblico de este versículo, nos damos cuenta o notaremos que la hermana Yani tenía una pasión desordenada y que para la gloria y honra del Señor, ella murió espiritualmente ese mundo de maldad. Murió y nació ahora para mí. Hermana Yani, cuéntenos cómo era su vida antes de llegar a los caminos del Señor, cómo comienza esta fijación hacia el lesbianismo. Bueno, primero que todo, le doy la gracia al Señor por haberme sacado de ese fondo, de ese lodo cenagoso donde estaba metida. Bueno, mi testimonio es así. Yo primero estaba metida en la droga, en el alcohol, en el lesbianismo. Dejé el licor, dejé la droga porque me encontré con una pareja que me dijo que tomara una decisión, que el alcohol o la droga o ella. Y yo, como me gustaban las mujeres, yo tomé la decisión de estar con ella, pues dejé todo eso. Ya era sana en ese aspecto del alcohol y la droga, pero seguía todavía mi lesbianismo porque convivía con esa pareja. Sí. Y bueno, viví muchos años con ella y con muchas. Pero para la gloria de Dios, leí en la Biblia, pues, el versículo de 1 Corintios 6, 9, 10. Vamos a buscar Corintios 6, 9, 10. Aquí lo tenemos. Vamos a leerlo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Wow, y cuando leí ese versículo, ese capítulo, pues, eso me llegó a mi vida, pues, y yo dije, wow, yo quiero ganarme el reino de Dios. Amén. O sea, que la palabra clave aquí fue el reino de Dios, heredar el reino de Dios. Exacto. Bueno, qué tremendo, hermana Yani. ¿Usted nos podría contar un poco de cómo se inició usted en el lesbianismo? O sea, sí, ¿cuáles son sus recuerdos o esos bajos recuerdos de cómo se inició usted en el lesbianismo? Bueno, eso fue cuando yo tuve conocimiento, pues, a partir de ahí de 7 años, me gustaba jugar con metra, con merinola, todas cosas de varón. Y cuando iban las amigas de mi mamá, pues, para mi casa, yo me enamoraba de ellas, y wow, y mi mamá me echaba unas tremendas pelas, y un día hasta me partía hasta la boca, pues, porque un día me vio besándome con una hijada de ella, y wow, fue tremendo eso. Y bueno, y mi mamá hacía tantas cosas porque ella quería ver su hija, pues, porque era una dama. Ella me veía así, pero no, yo lo mío era hombre, que yo quería ser hombre.
Y entonces, bueno, ella tanto luchar y luchar y luchar conmigo que vio que no podía, pues, porque lo mío fue que yo quería ser un hombre. Y entonces en vista de que ella ya no podía más conmigo, me dejó, pues, me dejó que yo fuera así. Y a los 16 años yo me fui de mi casa, hice mi vida, estuve con mujeres y mujeres y mujeres, viví así, pues de casa en casa con mujeres. Y eso fue para mí, oye, también la gente me rechazaba, mi familia, todas las perdí por estar en el lesbianismo. Y oye, de verdad que eso me dolía también. Mamá duró mucho tiempo sin tratarme, toda mi familia. Y cuando en vista de que ellos vieron de que yo busqué los pasos del Señor, ahí fue donde yo empecé a recuperar mi familia. Amén, gloria a Dios. Para la gloria de Dios. Sí, porque es tanto así que la importancia del tema de la sexualidad hoy en día, hermana Yani, es que la gente piensa o la gente considera, o muchas veces nosotros mismos, hasta nosotros mismos consideramos que estamos viviendo en una época muy distinta a la de antes y tenemos que pensar de manera diferente y que somos más abiertos y que tenemos que tener un criterio más amplio. Esto ha llevado a nuestra sociedad a que esté pervertida y que se esté alejando de manera irresponsable de lo que es el plan de Dios y la sexualidad del hombre con la mujer. A raíz de todas estas cosas han surgido, y eso es desde hace mucho tiempo, pero ahorita está más abierto, más palpable, sí, más poblado, ya la gente está más descarada, por llamarlo así. Entonces es impactante ver cómo una persona que se encuentra sumergida en este mundo, el Señor, nuestro Dios, la arrebata de la mano de Satanás y que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Amén. Hermana Yani, díganos, ¿cómo fue que usted comenzó a escuchar de este Dios grande y maravilloso? Bueno, mira, mi primer paso para llegar al Señor fue, me enfermé de los riñones. Y donde conocí a mi Señor fue en la iglesia conocida como el Espíritu Santo. Claro, yo no iba a ir por el hombre, sino por mi Señor, porque tenía la fe y la certeza de que Él me iba a curar, me iba a sanar mis riñones. Y fue así para la gloria del Señor. Y bueno, y allí, bueno, fui sanada para la gloria de Él. Y después que fui buscando de mi Señor, me enfermé de mis dos piernas, que yo juraba y perjuraba, pues, porque todavía no tenía mucho conocimiento así de mi Señor, que iba a quedar inválida. Por eso era que juraba y perjuraba. Exacto. Porque ya el Señor dice que no jure ni por un pelo, ni por un cabello de tu cabeza, porque no puede hacer que se haga blanco o negro. Exacto.